Bueno, después de escuchar las informaciones de, de Ángel, nosotros continuamos en nuestro programa y queremos en este momento entonces cruzar, después de las aclaraciones, Noel, del intrusismo y lo que está pasando en nuestra área de psicología. Nosotros quisiéramos hablar a propósito de la muerte de Johnny Ventura. Nosotros queremos hablar, queremos plantear un tema relacionado con este acontecimiento y relacionado con el estado de ánimo de muchas personas en estos momentos. Y el tema es el duelo. ¿Qué es lo que es el duelo? ¿En qué consiste el duelo? ¿Cuál es la diferencia entre el duelo y el luto? ¿Cuándo nosotros podemos hacer esa diferencia? Y cómo identificar las etapas del duelo, que puede ser estacionaria, que puede ser de un tiempo, que puede permanecer y que puede, si no la manejamos adecuadamente, convertirse en nosotros en una dificultad. También nos acompaña, además de Noel de la Rosa Mercedes de los Santos. de los Santos. También está en el aire el doctor en psicología Luis Berger, quien es el responsable de controlar a los hombres violentos de aquí, por lo menos de la capital. Buenos días, Luis. Buenos días, Eladio. Aquí estoy para servirte. Luis, hicimos un recorrido hace un momento con Noel de la Rosa, acerca del intrusismo y toda la problemática que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Y quisiera rápidamente, porque tú también eres un experto en todo lo que tiene que ver con duelo, a propósito de la muerte de Johnny Ventura, que tú nos dieras tu visión de lo que es el intrusismo para nosotros empezar entonces a desarrollar el tema del duelo. Muy bien, muy bien. Bueno, en relación al intrusismo, sin duda alguna, es quizás el referente más incómodo que nosotros tenemos de lo que es. Se nos fue Luis. Teníamos a Luis. Luis, no te escuchamos, se nos fue Luis. Pero Noel, con Luis estábamos tratando de reenfocar lo que nosotros habíamos hecho. Hemos conversado con relación a eso, pero vamos a entrar entonces tú y yo acerca del ¿qué es el duelo? Sí, yo creo que es importante, Eladio, hablar de ese acontecimiento, de la pérdida física de un personaje que en la República Dominicana transitó por el tipo de actividad que realizaba y cómo lo hizo. Escribió unas páginas que en la historia de la República Dominicana deben ser resaltadas. Estamos hablando de la muerte de Juan de Dios Ventura Soriano, Johnny Ventura, el caballo mayor. Eso causó, yo nunca había visto en la República Dominicana una reacción de duelo en las redes sociales y en las personas físicas cercanas a uno. Esa reacción fue muy natural. No había visto personaje alguno que yo sepa, y solamente lo pude comparar con lo sucedido en Colombia cuando murió Diomedes Díaz, que es para ellos prácticamente lo que es para nosotros este señor Johnny Ventura. Yo lo que escribí luego de entrar en el proceso de duelo, una persona que la vi una sola vez, no interactué como
íntimamente con él nunca, pero el tipo de actividad que él hacía, como genera tantas emociones, la música, eso te conecta con una persona que tú no sabes si en verdad es tan bueno como se ve. O como canta. O como canta, o lo que dice, o las letras y ese tipo de cosas, pero uno se conecta. Yo lo que escribí es que Johnny Ventura debe ser el referente más importante de los últimos tiempos que los jóvenes dominicanos deben tener para darse cuenta que las debilidades o precariedades que uno tenga no deben utilizarse como justificación, como argumento justificativo, sino más bien como motivo para salir adelante. Y eso es lo que yo he visto en Johnny Ventura. Pues vamos a entrar en el luto, creo que está por ahí Luis Berger, para hablar un poco del intrusismo, que era un tema que nosotros estábamos tratando. Sí, pero también Luis es un experto en duelo y también podemos enlazarlo inmediatamente con el tema. Luis, ¿está por ahí? Luis, te escuchamos. No, Luis no nos escucha. No, nosotros no lo escuchamos a él. Bueno, nosotros no lo estamos escuchando a él, pero está conectado, pero no lo escuchamos. Luis. Entonces, ese acontecimiento que marcó a todos los dominicanos y evidentemente, independientemente de las afiliaciones políticas que Johnny Ventura había demostrado en los últimos tiempos, y el hecho de que pudo haber, desde el punto de vista político, afectado a determinados sectores, el pueblo dominicano lo sintió. El pueblo dominicano sin Danilo Medina. Bueno, pero ahí vamos. No hay manera de que tú entiendas la sociedad, porque la sociedad por un lado te pide que seas sincero, pero por otro lado te pide hipocresía, porque no creo que le convenía a Danilo Medina presentarse en un lugar. ¿Tú crees que lo iban a buchar? Sí, iba. Es que es un riesgo muy alto. Okay. De hecho, el presidente Leonel Fernández asumió el riesgo y fue a dar el panegírico, que al final no fue panegírico, pero fueron alabanzas intelectuales. Exacto, o sea, un despliegue de sus capacidades intelectuales que él tiene y nadie se la puede quitar. Pero tú sabes que un panegírico tiene toda una estructura y que hay que guiarse de eso, hay que llevarse de eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Noel? O sea, en el panegírico tú tienes que concentrarte más en hacer señalamientos sobre las condiciones reales e históricas del sujeto. Del sujeto muerto, ¿no? Del sujeto muerto. O fallecido. Sí, y tiene todo un epílogo, una introducción, tiene toda una estructura. Y es corto regularmente. Sí, no es tan inmenso. Como lo hizo el señor. Sí, se sentía, y yo tenía pena, digo, que me le vayan a hacer un búho a Leonel Fernández ahí y ese tipo de cosas. Y entonces están pidiendo que Danilo Medina se presente cuando sabemos que las condiciones por las que está pasando el expresidente no son las mejores en términos de imagen y que perdió el poder. Y República Dominicana es muy presidencialista y no le gusta perder. Sí. El que pierde automáticamente queda descartado en un villano, no importa que sea, y eso viene desde Santana hasta el último fue Danilo Medina, y vamos a estar claros en eso. Por otro lado está también lo de Alhazá, que es un merenguero urbano que en un contexto determinado osó, ¿sí?, emitir unos juicios que en ese momento yo lo considero como sinceros, pero lo considero como imprudente. Para ese momento y lo que para ese momento, o sea, lo que él dijo, yo lo valoro porque en psicología tú sabes que tú no puedes despreciar nunca lo que el sujeto diga y tú no lo puedes evaluar ni como malo ni como bueno. Así es. Sino es lo que el sujeto está diciendo. Sí. Y muy probablemente eso que está diciendo esté vinculado con lo que él esté sintiendo. Y la sinceridad es decir lo que tú piensas y sientes, independientemente de lo que te pueda acarrear. Ahora, la prudencia te dice, si lo que tú vas a decir no beneficia a nadie, no es bueno y no es útil,
entonces no lo diga. El yo, el ello y el super yo. Sí, y ahí vino Al-Azhar entonces buscando su sonido y se le dio su sonido. Handy Ventura, el hijo de Johnny Ventura, que representa el líder, bueno, dentro de lo mal salió como un héroe, porque de repente entonces le tiró una flor de laurel y le dijo, mira, ven para acá, nosotros te perdonamos, y le tocó la mejor parte, pero a Al-Azhar le tocó la peor parte. El otro elemento es que independientemente de la pandemia, el pueblo dominicano se olvidó de eso. Se olvidó de eso. Porque estaba entre la espada y la pared. El pueblo capitaleño, al menos. El pueblo, sobre todo, sí, darle ese último adiós a Johnny Ventura, se tiró a la calle. Y eso es parte de lo que nosotros podemos, dentro de las etapas del duelo, sería la negación de la realidad o la solidaridad o el acompañamiento del inicio de un duelo. Hay tres cosas que yo diferencio. La diferencia en función de la teoría que nos explicaron en la escuela de psicología y de la experiencia que uno tiene trabajando con comportamiento humano. Tiene que ver con el duelo, y el duelo tiene que ver con expresiones sentimentales y emocionales, donde se combina la ira por un lado y se combina por otro lado. La ira es la segunda etapa del duelo. Pero te digo que aparecen ahí, aparece la sorpresa, que es una emoción. Sí, aparece la ira, que es la rebeldía por el hecho, y aparece la tristeza, que ya es el decaimiento, ya la desolación que tú tienes. Y la alegría también, y el asco completan las emociones. Son las cinco, las 6 emociones biológicas humanas. Básicas. Independientemente de la cultura que sea. Sí, pero en el luto tú puedes encontrar esas tres. Sorpresa, que ahorita la vamos a ver. Sí, ahorita la vamos a ver en detalle. Sí. Sorpresa. Ira, sí. Y la tristeza. Entonces, que es la depresión en este caso. Que le llaman depresión en el caso entonces, mira, el tema del duelo es propio del ser humano, pero está condicionado por la cultura. ¿Cómo así, no? Exacto. Hay determinadas culturas que expresan ese duelo con manifestaciones, ritos distintos a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, aquí hablamos de un luto. Y aunque y luto y duelo no es lo mismo. Ahí vamos, que la mayoría de los tratadistas lo combinan. Desde pequeño yo he aprendido que la persona dicen, a mí no me guardes luto. Cuando te dicen, a mí no me guardes luto, no te quiere decir que tú no experimentes las emociones que típicamente se experimentan por la pérdida. Exacto. Porque aquí lo que debemos hablar es de una pérdida. Ajá. Y eso tiene que ver con el tipo de ropa que tú utilizas, negra. Eso tiene que ver con, antes cerraba la casa. Música, cero música. Cero música, sí, cero alegría. Hasta tanto que tú no podías ir a un velorio con una camisa roja de color. Tenía que ser una ropa sobria, o negra, o gris, o blanca. Si tú ibas con una ropa de color encendido, era una sintomatología de que tú no estabas conectado con el luto. Y el respeto también. Con el duelo. Con el duelo, con el respeto. Y eso automáticamente, en mi pueblo, hasta te sacaban de ahí. Aquí lo que hay es un duelo colectivo. Ok. En este caso, lo que se experimenta es un duelo colectivo. Y la pregunta es, ¿por qué un cerebro o una mente que nunca estuvo conectado? Estamos en la negación, la primera etapa. Vamos la con negación. la primera etapa, con la negación, vamos a decir. Pero, por ejemplo, más adelante, yo quisiera que tú también le dé una pincelada a por ejemplo, los católicos, entendiendo que los cristianos están divididos en dos, que son los cristianos protestantes y los cristianos católicos, ¿verdad? Esa es la división que tienen los cristianos, que hasta ahí hay división. Sí, sí. Y después los cristianos se dividen. No, después los cristianos están divididos, sí, los protestantes están divididos en 25,000. Sí. Y entonces me están diciendo que me afilie permanentemente. Ya, pero no meta eso. Okay, ya, hombre. Perfecto, excelente. Entonces resulta, por estar chismeando se me fue se te fue a esa edad tú sabes que tú tienes que aprovecharte.
la construcción que hacen los católicos del luto de manera muy firme y muy solidaria, y desde el punto de vista psicológico es necesaria, que son los 9 días. Por eso te digo que yo distingo entre el duelo, el luto y el rito. Así es. Porque el rito, ¿para qué? Es un escenario que se prepara para la exhumación, eliminación de esas emociones que no se pueden quedar contenidas ahí. Así es. Que antes había una confusión con eso, porque te decían no grites, tú tienes que ser fuerte. No, ay, no, manita, no grites, no grites, no siga gritando, cuando es todo lo contrario. Dale para allá y mira lejos. Por lo que necesita una persona es que exhume todo ese sentimiento que tiene acumulado ahí, porque si no va a brotar de manera... Y entonces hay patrones culturales, a propósito de llorar, del grito, hay patrones culturales de división social. Claro. Por ejemplo, si tú vas a la funeraria de Abraham Lincoln, claro, y si tú vas a la funeraria de la Lincoln, pero en Herrera, a esa misma funeraria, pero en Herrera, o allí en la Sabana Larga, o en la Sabana Larga, sí, es totalmente diferente. Totalmente distinto. Incluso, ¿cómo es esa manifestación en esos escenarios? Que ya eso viene el elemento subcultural. Okay. Y a nivel de clase social, son manifestaciones espirituales y materiales totalmente distintas, aunque vivan en la misma sociedad. Hasta el punto que una vez murió una persona de mi pueblo y le estaban velando acá en la de la Lincoln, y vino una guagua desde mi pueblo, y cuando una señora llegó, que vio que todo el mundo estaba en silencio y que todo el mundo estaba callado, dice ella, no, pero esto no sirve aquí no se llora, dijo ella. Así mismo dijo, aquí no se llora, porque en un velorio de allá abajo tú vas a ver que la gente te cae, se tira al piso, la gente se transforma, se tira al piso, cae con ataque, hay que llamarla por otro nombre, hay que poner unos zapatos, pero allá arriba. Que a propósito, yo he hecho el cuento, creo que sí, acerca de mi suegra, doña Antonia, tenía una amiga, y la amiga, cada vez que iban a visitar un muerto, ¿verdad? Que se moría alguien, sí, un velorio, inmediatamente le daba el ataque y caía la persona. Entonces a doña Antonia se le ocurrió lo siguiente: la persona se llamaba Beatriz. Cuando fueron a la muerte de alguien, Beatriz cayó inmediatamente, y doña Antonia le dijo a Beatriz, ya ella, eso, y pataleando, en su buena, Beatriz, cierra la pierna que tiene los panties rotos. No. Inmediatamente se repuso. Pero ese cuento lo he escuchado yo con Juana, lo escuché con Belén allá en mi pueblo, que la de mi pueblo se llama Belén. y ellas te preguntan el nombre, ¿cómo que se llama el muerto? Oye, sin conocerlo, fulanito, y ahí mismo arranca, hay fulano, y te arrancan por ahí. Pero en la clase alta tú no ves ese tipo de manifestación, una manifestación distinta. Lloran hacia adentro. Sí, lloran hacia adentro. Que en la pandemia, una de las cosas que se han visto precisamente es que no se ha llevado el proceso de luto como se debe por la falta del ritual. Ya. Y en este caso de Johnny Ventura, se tumbó todo el protocolo, sí, y todo, y la gente se expresó. Luis Berger, tenemos. Sí, Eladio, ¿me escuchas? Sí, claro y tendido. Luis, cuando una persona no ha sido capaz de despedir el fallecimiento de un familiar, ¿qué impacto psicológico produce eso? Sí, mira, hay una premisa de la que se parte desde el punto de vista de la salud mental, y es que el yo de un ser humano es un yo integrado, y como es un yo integrado no puede tener partes exiliadas, de manera que ese ser que se muere, ese ser tú tienes que integrarlo dentro de tu yo, solo que en este caso va a tener un lugar, va a tener un espacio, que en la medida en que vaya pasando el tiempo tú vas a asimilar esa pérdida para poder seguir hacia adelante con tus propios proyectos. Lamentablemente hay personas que cuando entran en negación
y no aceptan la pérdida o se quedan frisados en una etapa emocional que puede ser la rabia. Justamente, escúchame Luis, la Sí, segunda etapa o fase del duelo es justamente la ira, que igual, y el análisis que tú haces, igual que Noel, es que hay una relación entre la negación y la ira. ¿Cómo se da ese acontecimiento, según tu sí, interpretación? lo que pasa es, y esto lo defendió sobre todo Gulden, que ha sido uno de los grandes referentes en esa teoría de las etapas. Elizabeth Kubler-Ross fue la primera que lo planteó, pero Gulden fue más lejos porque él convirtió las etapas en tareas, y él decía que la primera fase es de anegación, perdón, es negación, y por tanto el objetivo debe ser la aceptación. Entonces, cuando no se acepta, tú sigues negando de una manera implícita o de una manera explícita. Y esa lucha interna que se va dando en la negación, pues luego trae problemas con el tema emocional, que es la segunda tarea, y dentro de las emociones, la más demandante, la más consumidora, en términos de energía psíquica, termina siendo el enojo, termina siendo la ira. Es ahí donde la persona desarrolla una rumiación, donde se pregunta constantemente por qué se fue mi mamá y no se fue un desgraciado, no murió otra gente, tanta gente mala viva. Y en ese proceso de rumiación se va dando una contienda, un debate, una lucha, donde los contrincantes son las mismas partes que pertenecen a tu yo. Entonces, cada vez que las partes que pertenecen a tu yo entran en un combate interno, se va dando una disociación, y eso va limitando la capacidad, y ahí vienen los síntomas de trastorno de sueño, trastorno Sí, de ansiedad. pero Sí. si nosotros hablamos de la negación, si hablamos de la ira, ¿cómo por lo menos la ira no se da o no se manifiesta en clases sociales muy específicas? Por ejemplo, no vemos nosotros que en la clase alta se produce esa ira que se manifiesta en otros sectores sociales. No sé qué opina Noel, no sé qué tú opinas, Luis. Mira, el aspecto diferencial, como se expresa la ira, tú sabes que están los llamados factores mediadores. Y ahí entran los factores económicos, los factores sociales. También entra qué tan preparado esté una persona para lidiar con esa emoción. Mientras menos recursos tiene una persona, no tan solo económicos, sino también psicológicos, para manejar sus emociones, pues entonces tú verás una manera primaria, arrebatada, impulsiva de expresar esta emoción. Ojo, eso no quiere decir que la gente de clase alta no tenga conflicto con el manejo de la ira. No lo expresa de una manera tan impulsiva, pero con el tiempo esos conflictos pudieran salir convertidos en síntomas o manifestaciones que afectan la relación. Fíjate que hay gente que termina aislándose de los demás, relacionándose con un nivel de agresión pasiva. No te lo va a hacer como una explosión compulsiva, como te lo puede hacer una gente que explota, pero te lo hace de una manera sarcástica, de una manera irónica. Y la gente cree que nada de eso guarda relación con los duelos, pero un duelo mal manejado puede salir emocionalmente por esos mecanismos que yo te acabo de mencionar, dependiendo del aspecto diferencial de cada clase. Luis, Noel de la Rosa le habla. Hola, Noel. Yo entiendo. A propósito, ¿tú conoces a Noel? Oh, pero ven acá, sí, es una figura. Luis, yo entiendo que en este proceso de duelo aparecen 4 emociones. De las básicas aparecen 4, no sé qué tú crees. La sorpresa, la aversión, la ira y la tristeza, y que se van reflejando dependiendo por la fase en que se esté pasando. Por ejemplo, la primera reacción es de sorpresa, independientemente de que uno esté esperando, inclusive de la persona haya estado enferma. La gente se resiste a creerlo. ¿Qué tú crees sobre esa vinculación de esas 4 emociones básicas en ese proceso de duelo?
Sí, sin duda alguna. Mira, mientras las emociones que se asocian con el duelo sean básicas, no hay problema siempre y cuando la gente las acepte, las comprenda, las integre y las trabaje. Y de hecho hay un paradigma bien simple para uno trabajarla cuando son básicas. Es identificarla, nombrarla y neutralizar. ¿Y cómo yo lo puedo hacer? ¿Y cómo la gente puede hacer eso, Luis? Sí, precisamente para eso estamos, pero quiero diferenciarte algo. Una cosa son las emociones básicas, como dice Noel, que son saludables porque son emociones. O sea, si una gente está triste, no podemos decirle que se ponga contento cuando se le muere un ser querido. El problema comienza con las emociones secundarias y la meta emoción. Quiero explicar eso. Una meta emoción es cuando una persona se siente culpable porque está triste, o cuando una persona se siente avergonzado porque está sorprendido por lo que ha pasado. Entonces ya ahí sí comienzan los problemas psicológicos. Los problemas psicológicos no comienzan con las emociones básicas, porque las emociones básicas tienen una función, sí, y es precisamente ayudarte a regular tu relación con los eventos que pasan en tu vida cotidiana. Ahora, cuando la gente distorsiona la emoción y la convierte en una meta emoción y comienza a sentirse ¿Y cómo una gente, Luis, y cómo una gente puede distorsionar una emoción? Así como te estoy diciendo, cuando la gente comienza por razones sociales, culturales, no quiero que me vean llorando. El menosprecio, yo no sirvo porque estoy llorando. Exacto, yo soy menos porque estoy llorando. Mira qué va a decir la gente. Mira eso, van a pensar que se murió porque yo no le dediqué la atención. Yo una persona con tanto prestigio y venir a permitir que mi madre muriera de una enfermedad que ya es curable. Y así en la pobreza. Claro que sí, claro. Entonces ahí entra lo que yo te digo, es un manejo inadecuado que cuando se distorsiona, pues ahí también comienza el duelo a convertirse en lo que no es. Hay gente que confunde, por ejemplo, la tristeza del duelo con depresión. Sí. Y en verdad no hay tal depresión, lo que hay es tristeza. Lo que ocurre es que si se distorsiona la emoción, llega un momento que se te va a parecer a una depresión, porque estás alimentando la tristeza con una serie de creencias irracionales. Yo no debo estar triste, yo debo mantenerme firme, a mí tienen que verme estoico. Bueno, si manejas la tristeza de esa forma, entonces con el tiempo se te convierte en una depresión. Eso es lo que llaman el duelo inhibido, la gente que reprime el duelo para socialmente aparentar estoicidad, fortaleza y demás. O sea, ¿se puede disimular el duelo entonces? ¿Que no me está pasando? Sí. Sí, hay gente que lo hace. El problema es que eso tiene un precio, eso tiene un costo muy alto a nivel emocional. Y esa es una de las razones por las cuales el duelo hay que ayudar a la gente a que aprenda a manejar. Luis, entonces la importancia que tienen los ritos para ese proceso de bien llevar un duelo, o llevar un duelo, vamos a decir, dentro de los parámetros normales en la salud mental. Y obviamente los rituales, que hay un problema ahora con los rituales porque mucha gente los menosprecia, porque como los rituales tienen un origen ancestral, primitivo, mucha gente por el hecho de creerse civilizada se niega a los rituales y cada vez son menos. Sin embargo, el ritual de despedida es un ritual muy necesario. Fíjate que el ritual, como ustedes lo vieron ahora con la muerte de Johnny Ventura, favorece y ayuda a la población a integrar la partida. Sí. En la medida en que tú haces el ritual, nosotros tenemos los 9 días, hay otras personas que esos 9 días le agrega otros. El novenario también, está el velorio, los 9 días y el novenario. Y la misa ahora que también. Claves, que lamentablemente se han ido quedando atrapados en nuestra cultura rural, y las personas que ya están un poco más citadinas, poco a poco han ido abandonando esa tradición. Pero eso no es una moda, eso es una necesidad. Y en toda parte del mundo se recomiendan los rituales de despedida. Excelente. Entonces, este acontecimiento, Luis, siguiendo con las etapas del duelo,
esto, y tú hacías una aclaración de cuando se ha establecido dentro de las etapas la depresión, pero tú hablas de tristeza y que no se puede confundir la tristeza con la depresión. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto que se establece como una etapa, la depresión, y lo que tú señalas como tristeza? Bueno, la tristeza es una emoción primaria, una emoción básica. Fíjate que las emociones tienen una función en la vida de un ser humano, y es señalar la presencia de una necesidad que está siendo afectada. Entonces, cuando se pierde algo importante en tu vida, y en este caso la pérdida es un ser humano, aparece la tristeza como una emoción que informa sobre tu necesidad de recuperarte de esa pérdida. La tristeza es lo que da esa advertencia. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando no aceptamos la tristeza como un fenómeno emocional normal, lo que hacemos es que la reprimimos y no damos salida a la tristeza a través de los mecanismos habituales. Entiéndase, soportar una red de apoyo que te acompañe, las mismas lágrimas, el llanto y demás, que ahí viene el tema de cómo nos educan social y culturalmente, Luis, para el manejo de ese tipo de emoción. Yo creo que yo creo que la parte más importante de la tristeza precisamente tiene que ver con el llamado a los grupos de apoyo, porque en ese momento que uno está en una condición débil y necesita del otro. Pero cuando la regresemos, tristeza es el síntoma, ¿okay? Cuando regresemos, yo quisiera, Luis y Noel, que nos expliquen el significado de llorar cuando nosotros estamos en esa situación. El recetario del doctor.